Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Espero que sigan adelante, ayuda y gracia del Señor. Mi nombre es Araceli, nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión, esta sesión, vamos a hablar de pautas o tips para poder empezar un ministerio de alabanza. Sé que en toda iglesia debe haber un ministerio de alabanza. Conocen cómo se genera o cómo se puede realizar o iniciar un ministerio de alabanza. Y es por eso que vamos a hablar de este tema y sobre algunos lineamientos generales, obviamente de que son cosas de mayor envergadura, ¿no? Términos generales y también salvando las distancias, porque obviamente la iglesia es distinta a otra, ¿no? Por ende sus necesidades van a ser otras. Y bueno, espero que sea de bendición, eh, como lo ha sido también para mí cuando lo he venido a hacer. ¿Ok? Vamos a empezar con lo, creo que básico que se necesita, ¿verdad? Los lineamientos básicos que se necesita para poder iniciar este ministerio, ¿ok? Un equipo de alabanza debe tener su visión bien clara y definida, ¿ok? En esta definición, si puedes leer conmigo, dice, la conclusión a la que llegamos bíblicamente, y eso lo vimos la semana pasada, del ministerio de alabanza y de cualquier otro ministerio, es de un servicio dedicado a Dios, uso exclusivo del Señor. Por ende, todo el que sirve en esta área debe comprender que su vida debe estar totalmente consagrada para el servicio a nuestro Dios y a sus hermanos dentro de la congregación y evangelización a través de sus vidas, carácter y... ¿Ok? Mis hermanos, mis hermanas, eh, cuando usted elija a hermanos o hermanas para que sirvan en esta área, a medida de que ellos vayan como formándose en ello, uno de los puntos claves que debe tener cada integrante en este ministerio es esto, ¿ok? La meta no es que nosotros nos hagamos conocidos, no nos hagamos famosos, qué sé yo, o que la gente pueda, qué sé yo, realzar nuestra forma de tocar o nuestra forma de cantar. No, no, no. Esto, esto es puntual, esto es básico, ¿ok? El que sirve a Dios debe tener claro que es un servicio activo del Señor, ¿ok? Y por ende tiene que trabajar en su vida constantemente a través de la relación y comunión que él tenga, ¿ok? Y no solo ello, sino también el poder seguir perfeccionándose en el área en el cual Dios le ha llamado. Si el hermano al cual ustedes van a elegir en sus respectivas iglesias es un hombre íntegro que ustedes conocen, que realmente ha dado buen testimonio, debe también dar un buen testimonio, produciendo en él el crecimiento también musical, ¿no? Bien vocal. Misión. Esa es la misión que cada integrante, ¿no? Partiendo desde el líder de alabanza, tiene que proyectar en los que él tiene a su cargo. El objetivo principal por el cual se ha creado un ministerio de alabanza en cada iglesia es que en cada tiempo de alabanza las personas de Dios y nosotros como ministerio debemos tener el anhelo en nuestro corazón de ver al pueblo de Dios en su presencia. Es decir, que haya una conexión vertical con Dios. Esa será nuestra meta. Cada reunión tiene un plan, algo ya establecido por Dios. Y la meta es que la gente se vaya inspirada por Dios a través de su presencia y la obra de su Espíritu. ¿Ok? En todo caso, nosotros escuché a un líder muy cercano a mí cuando daba
clases acerca de este punto y nos capacitaba. Nosotros somos como los allanadores, somos los facilitadores, algo así, para que no haya ningún impedimento, ¿verdad? No haya ninguna distracción, que solo sea el de exaltar, el adorar a Dios. Por ende, Dios pueda tomar este tiempo, pueda bendecir a su iglesia. ¿Ok? Ahora sí, organización del ministerio de alabanza. ¿Ok? Todo grupo de alabanza tiene la gran responsabilidad de llevar al pueblo a la presencia manifiesta. La eficacia de esta responsabilidad depende de dos aspectos. Primero, ya lo hemos remarcado en la primera sesión, la vida de oración de cada integrante, ya sea músico o cantante. Y segundo, el buen funcionamiento del grupo internamente. Del primer aspecto, cada miembro tiene la responsabilidad personal. Como yo les decía, es necesario que cada integrante del Ministerio de Alabanza lleve una vida de comunión y de relación íntima por medio de de la lectura y del escudriñar la palabra, del poder, como se dice, tener esos momentos con Dios. Y eso es lo que tiene que proyectar, de esas experiencias diarias que él tiene con Dios, eso es lo que tiene que proyectar en su vida, en su carácter, en su conducta, por ende en su servicio a Dios. ¿Ok? Y en el segundo, hay necesidad de tener algunos lineamientos claves para la preparación del grupo, para que la preparación del grupo sea buena, perdón. Y por lo tanto, los resultados de su funcionamiento interno se vean en la conducta pública. Esto quiere decir que el ministerio tiene que estar organizado desde, desde la vida espiritual de cada creyente, de cada integrante del ministerio, hasta el tema que tú has elegido como líder de alabanza, desde los ensayos, desde la preparación de los músicos y hasta que llega el día, ¿verdad? Donde van a servir a Dios, ¿verdad? Hasta el final tiene que notarse una organización, un orden, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El director musical. En esta ocasión, como les dije, son lineamientos generales, ¿verdad? En un ministerio de alabanza, existe el líder de alabanza, existe también el director musical y el director de alabanza. Ahora, el líder, el líder de alabanza podría ocupar libremente estos cargos, ¿verdad? Si es que están iniciando realmente una misión o una iglesia, no necesariamente hay gran cantidad de hermanos, ¿verdad? En todo caso, el líder de alabanza fungiría esta parte, ¿ok? Pero conforme ya vaya creciendo la iglesia, podemos tomarnos este modelo, ¿no? Y poder efectuarlo en las respectivas naciones e iglesias, ¿ok? Para poder tener algo más organizado, ¿verdad? Se supone que cuando uno inicia un ministerio, no lo inicia con 10 o con 20, ¿verdad? Lo vas a iniciar de a pocos, ¿verdad? Con un hermano que tal vez, qué sé yo, sepa tocar un instrumento. En algunas iglesias he podido ver, hay hermanos, hermanitas que, por ejemplo, hay un hermano que toca la guitarra y hay otra hermana que canta, ¿verdad? No necesariamente es un ministerio eh, de varias personas, ¿verdad? Pero esto sería, como se dice, el conducto regular, ¿no? De ser el caso que el Ministerio de Alabanza vaya aumentando, ¿ok? Todo se hace con tal de que el líder de alabanza también sepa delegar responsabilidad de manera de que no lo haga todo él, ¿verdad? Porque ya al haber más personas en el ministerio, obviamente te va a demandar
que tú estés, como se dice, monitoreando y dirigiendo a más personas y eso a veces llega el momento en que no te das abasto. Entonces, eh, en esas ocasiones se puede efectuar estos lineamientos generales. Por ende, si no es así, solamente están iniciando el Ministerio de Alabanza, pueden ser dos personas o hasta incluso una sola persona, tal vez que cante y toque a la vez, ¿verdad? Y ya conforme los pastores de las respectivas misiones o iglesias vayan viendo, ¿no? Porque a veces siempre tiene que haber un ojo clínico que siempre esté mirando, que los hermanos o hermanas vayan, como se dice, eh, vayan mostrando ciertas habilidades, ¿no? Conforme tú vas conociendo a tus ovejas, tú vas conociendo a las personas que lideras, ¿verdad? Que pastoreas, siempre va a haber personas en las cuales uno vea el corazón de servicio y también el talento o el don que Dios le ha dado a cada uno, ¿verdad? Entonces, digamos, cada grupo de alabanza debe tener un director musical, cuya función es la dirección general del grupo. En este caso, será el líder de alabanza como yo, pero también se puede designar a otra persona de apoyo. Sus responsabilidades se definen como sigue. Es el encargado de dirigir los ensayos, responsable de enseñar alabanzas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eh, Responsable porque, por ejemplo, si es que quisieran incluir en su repertorio alabanzas nuevas, esta persona tiene que encargarse de poder en la semana, por decir, voy a dar un ejemplo, que se reúnan el sábado para unir tanto las voces como los instrumentistas y poder armar, ¿no? Las listas de los respectivos cultos. Entonces, este hermano tiene que encargarse de que en la semana, si es que desearían incluir temas nuevos, poder haber publicado, ¿no? Poder haber publicado una lista, ¿no? Con los temas, si va a mandar videos de la letra, quién la canta, ¿no? Incluso si es que se pudiera proporcionar la letra, ¿no? Para ese mismo día de los ensayos, este hermano se encargaría de todo ello, de la logística. Es responsable de toda la enseñanza técnica del grupo. Sí, es necesario, claro, no es, a ver, porque también he tenido en mi trayectoria como cantora, ¿no? Servidora en la alabanza, he podido ver de que hay hermanos que saben de manera empírica tocar algún instrumento, pero sí, tendría que tener una noción básica para poder enseñar lo que sabe a los hermanos, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario que el hermano tenga, aunque sea unas nociones básicas de lo que es melodía, de lo que es el canto, tal vez, o si sabe de preferencia que sepa tocar algún instrumento, tal vez no a la perfección, pero que esté en ese proceso, ¿no? Y él se está esmerando por hacerlo cada vez mejor, ¿ok? Es la autoridad principal del grupo, ¿ok? Por eso decía que el director musical en la mayoría de casos, es el líder de alabanza. Es la autoridad principal en el grupo, decía. Es responsable de mantener la visión de la alabanza en el grupo y su congregación, ¿ok? Lo que decíamos en la segunda parte, ¿verdad? Mire, no, en la primera parte. Debe preocuparse de mantener la disciplina del grupo. Esto abarca varias fases: horarios de ensayos y control de asistencia. Aquí es la parte de repente no tan bonita de ejercer o liderar el ministerio de alabanza, porque muchas veces, eh, ¿cómo decirlo? Vamos a tener que ser tajantes, enfáticos y muchas veces vamos a tener que como se dice, eh, rozar con ciertas personas que están a nuestro cargo y a veces no van a querer someterse, pero si están en el proceso de búsqueda a Dios,
las cosas se van a hacer más fáciles. Tal vez este, a primera impresión, tal vez esta persona se incomoda, se moleste, pero no hay nada que no se pueda solucionar en base a la comunicación, en base a la empatía y sobre todo a la sabiduría que Dios nos da para poder afrontar este tipo de circunstancias, ¿no? Porque he visto también en el tiempo que llevo sirviendo al Señor en esta área, he visto que muchos de los integrantes en los ministerios de alabanza les cuesta esta parte, no sé cómo decirlo, talón de Aquiles, que a veces por uno o por dos que se demore y no llegue a la hora de ensayo, como que ya se crea un ambiente tenso, ¿no? Un ambiente incómodo y los hermanos, pero si está fulano, sutano, ¿por qué no vienen temprano? Si yo estoy aquí desde temprano, ¿y por qué no le llaman la atención? Y es cierto, es porque si todos en el grupo hacen un esfuerzo, dejan cosas de hacer de lado por llegar a la hora, ¿verdad? Que otros pues no hagan ese esfuerzo también y sobre todo si es que no han comunicado alguna tardanza o alguna inasistencia, pues hermano, mi hermana, si tú estás a cargo de este grupo, vas a tener que hacer, como se dice, la de villano, porque quieras o no, esas actitudes repercuten en la salud, uno espiritual y ya conforme se van pasando por alto estas cosas, crea como que un precedente para que los demás tal vez puedan hacer lo mismo. Y eso no es nada saludable en un ministerio de alabanza y sobre todo si se está iniciando. ¿Okay? Tienen que haber personas comprometidas, tienen que haber personas que realmente estén deseosos de poder hacer lo mejor para el. Y en eso abarca este punto importante. Es responsable de ir levantando a otras personas con dones para desarrollarse en el ministerio de alabanza. Sí, mi hermano, mi hermana, tienes que elegir a una persona que tal vez en ese momento no sepa mucho del canto, no sepa mucho de repente del tocar un instrumento, pero sí, tiene que haber un crecimiento espiritual, como también un crecimiento en el talento o la habilidad que Dios le ha dado. Por ende, a largo plazo, esta persona debe encargarse de equipar a otros, tiene que encargarse de enseñar a otros. Y también, como dice aquí, el discipulado es importante, es crucial, porque no crea mi hermano, mi hermana que está escuchando el hecho de que cantemos o toquemos algún instrumento y ustedes nos ven radiantes, como se dice, gozosos, alegres en la iglesia, los días de culto, o nos ven alabando y levantando nuestras manos al Señor. Eso no quiere decir que nosotros no pasemos también pruebas, luchas, tribulaciones. Se necesita el discipulado musical y el seguimiento, el monitoreo espiritual de cada integrante del ministerio de alabanza. Y vuelvo a remarcar, debe ser una persona bien preparada. Ojo, no es la regla, ¿ok? Si es que se está iniciando un ministerio de alabanza, no es necesariamente básico, o sea, importante que esta persona esté bien preparada, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Puede ser que en el camino se vaya preparando. Y eso mucho tiene que ver tanto su estado espiritual, ¿verdad? Que lo va a impulsar a poder seguir perfeccionándose. Porque el que ama a Dios, el que vive constantemente en una relación personal con Dios a través de su palabra, va a hacer caso a ese verso que dice, hagámoslo todo como para el Señor y no para los hombres. Y Dios no acepta una ofrenda de alabanza o un servicio. Siempre tenemos que buscar el poder seguir perfeccionando, el poder seguir aprendiendo. ¿Okay? Director de alabanza. Esta es una de las funciones también en el cual puedes delegar a otra persona, ¿verdad? O
De lo contrario, si se está iniciando en este ministerio, también lo puede llevar el mismo líder de alabanza. ¿Okay? A veces yo entiendo y he visto también en inicios en este ministerio, eh, ver que el hermano encargado o líder de alabanza tenía que estar en todas, tenía que coordinar con los músicos, tenía que coordinar con los que cantan y encima el hermano o la hermana también tenía que fungir en la parte del discipulado de todos en general dentro del ministerio, ¿verdad? Pero no necesariamente uno inicia así, ¿verdad? Uno inicia con una persona o dos personas, ¿no? Sin embargo, a largo plazo se van a ir añadiendo más personas. Como líder, tienes confianza en esta persona para delegarle la responsabilidad, pues hazlo. Si sabes que es comprometida, sabes que es responsable, sabes que lleva una vida de oración, una vida que uno puede ver, ¿no? Que agrada a Dios, pues puedes delegar responsabilidades a otras personas dentro del, ¿verdad? Director de alabanza dice, además del director musical, debe haber un director de alabanza, ¿verdad? El director musical ya lo hablamos. El director musical es el que coordina con los músicos, ¿ok? El director de alabanza es la persona que preside al grupo en las reuniones públicas de alabanza o el que dirige, pocas palabras, el que dirige los cantos, ¿verdad? La función y responsabilidad del director de alabanza también debe ser el de preparar la lista de las alabanzas para poder tener un tiempo hermoso durante la alabanza. ¿Okay? Yo he podido desenvolverme en todas estas facetas por la obra y gracia del Señor. Yo, modestia aparte, y la gloria se lo doy a Dios, he podido pisar y aprender el poco tiempo que estuve uno de los institutos eh, más reconocidos en el área musical, hablando en el medio cristiano, ¿verdad? En Alegro. Y pude aprender muchas cosas que me sirvieron para poder llevar el ministerio o el servicio que Dios me ha dado de una manera, dentro de todo, de una manera ordenada, organizada. Eh, Tengo conocimiento en técnica vocal, sé tocar un instrumento y como les repito, he podido estar en todas estas funciones. Tal vez eh, es un poco complicado, pero si hablamos puntualmente de esta función, tenemos que prepararnos también. Dice, debe conocer las tonalidades de los cantos para no caer en saltos tonales y aún rítmicos que hagan perder la atención de la congregación. Exacto. Tiene que haber afinidad en la relación de temas que el líder, ¿no? El líder pueda elegir. También debe conocer las notas musicales, tener un oído entrenado. Los que cantan o los que son instrumentistas, este, son, este, son los que saben estos términos musicales, ¿no? Tiene que tener entrenamiento auditivo, oído musical, para poder elegir también desde las tonalidades y rítmicas, canciones que vayan acorde tal vez con el tema que ese día el pastor quiere predicar. Es válido que el director de alabanza, el líder de alabanza, en la semana se preocupe por preguntar al pastor o al que va a predicar en esos días de culto de qué se va a tratar su tema, para que también busquen, busquen temas, canciones que vayan acorde, ¿verdad?, con la predicación. Debe tener autoridad para dirigir al grupo y al pueblo. Claro que sí.
Autoridad, usted dirá, ¿autoridad de qué tipo? Autoridad en el sentido de que este hermano o esta hermana que dirige la alabanza tiene que proyectar con su vida, ¿verdad? Tiene que ser consecuente lo que dice frente a los hermanos al dirigir la alabanza con lo que hace, ¿verdad? Siempre me decían a mí, los que estaban por encima mío en autoridad, ¿verdad? Y me lideraban bueno, me decían siempre al ser en presente, que los que tocan y los que cantan siempre están adelante, como el que predica, siempre son los más, ¿cómo se dice? Los más criticados, se fijan en cómo hablas, se fijan en cómo te ríes, se fijan en con quién hablas en la iglesia, con quién no hablas, qué es lo que dices o no dices. O sea, somos el blanco puntualmente hablando, ¿no? Somos siempre el blanco, siempre van a estar viendo cosas positivas como también cosas negativas. Entonces, la persona que dirige al grupo y al pueblo en alabanza tiene que tener la autoridad moral, la autoridad, el carácter de su conducta, ¿verdad? Que Cristo da, ¿verdad? A través de la acción y la transformación que se produce en nuestras vidas, tiene que reflejar a Cristo, su carácter, ¿verdad? Debe ser bueno a la hora de conectar con la iglesia. Sí, mi hermano, muchas veces he podido percibir que a veces, no siempre, pero hay hermanos, hermanas, cuales se les delega de repente tal día de culto, hermano, tú vas a cantar y vas a dirigir al pueblo, que no logran conectar con la iglesia. Algunos lo llaman tal vez, qué sé yo, carisma, don de gente, de cómo llegar al pueblo. Y eso, mi hermano, sí, es un, es un, ¿cómo decirlo? Una habilidad, no todas la poseen, pero no necesariamente centrémonos en uno, simplemente cuando ha pasado este tipo de cosas, lo que a mí me ha funcionado es que tengo que enfocarme y estudiar la palabra, llegar a la iglesia y todo lo que yo pueda decirle a la iglesia pueda ser realmente enfocado en su palabra. ¿Okay? Si yo quiero conectar con la iglesia, quiero animar a la iglesia, pues, pues tengo que memorizarme textos de la palabra, ¿no? Hay un salmos en la palabra, dice, ¿no? Levanten sus manos, ¿no? Pueblos todos, batid las manos y alzar voz con júbilo. Entonces, me memorizo tal pasaje de la Biblia y estimulo a los hermanos y hermanas a que puedan, como se dice, apropiarse de alguna forma de ese texto de la palabra, comienzo a conectar con él, para que también ellos lo hagan. ¿Okay? Obviamente que eso también lo hace y exclusivamente y fundamentalmente el Espíritu Santo en ese que obra da convicción al creyente para poder hacerlo. Debe ser adorador para dirigir con el ejemplo. ¿Okay? Ya hemos dicho de que adorador no solamente es el que canta o el que toca, mi hermano, mi hermano. El adorar en espíritu y en verdad implica un estilo y debe ser guiada por el ejemplo. Debo dar el ejemplo en todo momento. El director musical debe ser uno de los directores de alabanza. Sí, eso es lo que les dije anteriormente. En muchas misiones, en muchas iglesias pequeñas que están recién comenzando, están evangelizando y están trayendo personas nuevas a la iglesia, no necesariamente es un ministerio de alabanza grandísimo de 10, 15 personas. No, mi hermano. Con que haya una o dos personas puestas, comprometidas, que sepan, tengan algunas nociones de música, de canto, y tengan el anhelo y el deseo de querer seguir
servir a Dios y seguir perfeccionándose, bienvenido sea. Luego ya, como les repito, se podría efectuar estos lineamientos en base a si es que el Ministerio de Alabanza sigue creciendo. La estructura del grupo. El grupo debe tener una estructura definida con el propósito que cada miembro tenga claridad en sus funciones, que tenga así mayor fluidez en el Ministerio de Alabanza. El director musical es la autoridad principal del grupo. Vuelvo a remarcar, es el líder de alabanza, la autoridad principal en el grupo. Los directores de alabanza están para dirigir reuniones de alabanza supervisados y disciplinados por el director musical. ¿Okay? Todos los miembros, tanto cantantes como instrumentistas, deben estar sujetos al director musical o a los directores de alabanza en función. ¿Okay? Cuando ya se tenga mayor cantidad de integrantes en el Ministerio de Alabanza, se puede delegar, ¿no? Un director musical, un director de alabanza, de repente el director musical puede ser el mismo líder de alabanza, ¿verdad? Y, y hubieran de repente pocas personas que están iniciando recién en un ministerio, las veces de director musical o director de alabanza lo puede hacer el mismo, ¿ok? Todos los miembros, tanto cantantes como instrumentistas, deben estar sujetos al director musical. Bueno, yo lo había dicho. Todo integrante en el Ministerio de Alabanza debe probar fidelidad constante por aquellos que están en autoridad por encima de ellos, como también ir progresando en sus capacidades. Sí. Una de las cosas las cuales venía diciendo atrás, eh, tenemos que aprender a someternos, a respetarnos. Muchas veces nos cuesta porque, qué sé yo, falta aún que el Señor siga perfeccionándonos, que siga puliendo ciertas áreas en nuestra vida como el carácter. Pero sí, he visto muchas veces que ministerios se vienen abajo por, qué sé yo, por incompatibilidad de caracteres, por roces fuertes. Al hermano no le gustó que el líder de alabanza lo confrontara con ciertas actitudes que no eran las correctas, eh, llegaba tarde, qué sé yo, o, o ciertas cosas que no están andando bien entre los mismos integrantes del alabanza, de repente, qué sé yo, fulano se peleó porque no dio la nota y tal persona quiso otro tema para alabar, entonces, o para cantarla o para ensayarla. Entonces, cuando el líder de alabanza está liderando y está a cargo de personas, todos los integrantes deben entender que tienen que sujetarse a esa, tienen que sujetarse a su líder, porque el líder es como que un tipo y sombra de Dios. Y yo no me someto en primer lugar a Dios, menos me voy a someter a los que están por encima. Es sumamente importante que en el discipulado musical se toquen estos temas para poder evitar problemas a futuro. ¿Okay? Los ensayos. ¿Okay? Los ensayos del grupo de alabanza deben estar bien definidos en cuanto a lo que deben incluir para aprovechar mejor el tiempo. Y a continuación vamos a ver algunas sugerencias. Obvio, no es que sea la regla en sí, pero es un ejemplo de cómo podemos distribuir un horario de ensayo para poder aprovechar el tiempo, porque muchas veces cuando se viene a un ensayo y no se sabe qué es lo que se va a hacer, qué es lo que sigue a continuación, y ustedes saben que el tiempo es tirano, el tiempo se va como el agua se escurre por las manos. Si no aprovechamos, a veces he visto ministerios que durante la semana no tienen tiempo para ensayar o a veces solo cuentan con una sola vez a la semana para ensayar y aún mucho más. Ahí tiene que ser minucioso el hecho de poder distribuir en tu horario de ensayo.
qué es lo que primero van a hacer, segundo, tercero y todo, para poder aprovechar bien. ¿Ok? Según este modelo a seguir, dice, tenemos que empezar con un tiempo de oración. ¿Ok? A veces puede variarse dejándolo al final, sí, sí, porque a veces, salvo excepciones, a veces hay tardanzas, ojo, comunicadas al líder, ¿no? Por tal razón, por tal motivo, el líder voy a llegar tarde, ¿no? Y bueno, a veces al inicio no están todos, puede darse eso también. Y se puede dejar al final, ¿ok? Un tiempo para dar visión sobre la alabanza, no solo ellos, sino también un devocional que sirva de inspiración, que sirva de aliento a todos los integrantes. Sería muy bueno, es saludable porque a veces no sabemos si este hermano o esta hermana o los hermanos o hermanas de yo hayan pasado distintas circunstancias durante su día o en los últimos días. Necesitan ser apacentados como Cristo lo hace diariamente con nosotros. Tiempo para ejercicios vocales, musicales, sí, sí, es necesario. En la parte vocal es necesario que antes de iniciar un ensayo se puede ejercitar la voz, porque las cuerdas vocales, déjenme decirle, es como tú cuando vas al gimnasio de frente, haces ejercicios marcados, no, ¿verdad? Siempre hay un previo calentamiento. Y así, para los que de repente desconocen, las cuerdas vocales, nuestro diafragma es como un músculo. Tú no lo calientas, corre el riesgo de que se puede estropear. Así como al deportista, si no calienta, se puede lesionar. Igualito pasa con el que canta. Y es necesario, es importantísimo. Repaso y acoplamiento de los temas musicales aprendidos en las... Sí, este repaso y acoplamiento de los temas musicales se refiere más que todo a los músicos. Lo que yo he visto y lo que yo he podido percibir, decirles a conciencia, cuando pasamos a este tiempo, hay hermanos, los que cantan, están reunidos en un grupo, comienzan a repasar, no a aprenderse recién la letra, ¿no? No recién aprenderse la letra, no, a repasar en grupo, porque como toda la semana no se han visto con los cantantes, es necesario que haya cierto acoplamiento en base a voces. Lo mismo pasa con los... Es necesario que se junten para afinar detalles, ¿verdad? Y puedan acoplarse, ¿ok? Ya por último, ya por último viene ya el ensayo general de los temas. Ya tanto voces como músicos unidos, ¿ok? Por eso, como les decía, ¿no? A este esquema se le pueden hacer cambios de acuerdo a la necesidad de cada iglesia, ¿ok? Está sujeto a la necesidad de cada iglesia. Son, como dije al inicio, son lineamientos generales, ¿ok? Pero es buena base para aprovechar bien el tiempo. Cuando se aprendan nuevas alabanzas, y ese es el tip que yo les doy, es aconsejable que los que tocan instrumentos ensayen antes que los cantantes para no perder mucho el tiempo. Claro, se puede dar eso, es necesario. Muchos lo hacen, muchos grupos de alabanza lo hacen. A veces con la bulla, los cantantes no pueden, como se dice, mantener la atención necesaria para poder acoplarse, perdón, entre voces. Entonces, ¿qué es lo que hacen los músicos previa coordinación con el líder de alabanza? Es venir tal vez una hora antes o 2 horas antes y ya acoplarse, ¿no? Ellos mismos, cosa que cuando ya vienen los cantantes, los que cantan, perdón, ya puedan acoplarse de frente, ¿verdad? Y no se pierde el tiempo. Eh, ¿Qué más? Cada tema se tiene que ser enfático en su contenido, o sea, que sea cristocéntrico el mensaje de cada canción. Con fundamento bíblico, que exalte y engrandezca al Señor, que nos inste a rendirnos ante su presencia y la constante dependencia en Él, y se proclame su carácter y
por qué resalto esto? Porque muchas veces he visto en ministerios, también nosotros en años atrás cometíamos errores como estos, porque tal hermanito, tal hermanita me viene y me dice, o le dice al líder, em, ya, o hermano, disculpe, mire, esta canción, ¿no? Propone, ¿no? Él o ella proponen esta. Bueno, sentí que el Señor me bendijo a través de esta alabanza, porque habló a mi corazón, porque habló y me ministró, ¿no? Y Dios actuó en mi vida. Y a veces uno tiene que ser, a ver, para que esta persona no lo tome tal vez de manera personal, tenemos que ser muy sabios, ¿no? Para poder hacerle entender a esta persona que no necesariamente una canción que te haya sido de bendición en tus momentos de intimidad con Dios, necesariamente cabe en el contexto a la hora de poder alabar y exaltar a Dios. ¿Ok? Hoy por hoy se está viendo también mucha herejía a la hora de componer temas para alabar y exaltar a Dios. Y tenemos que tener cuidado en ello. Yo pienso que esta parte es fundamental, es clave para que Dios pueda realmente aceptar la ofrenda que nosotros como hijos suyos venimos cada vez que permite por su gran amor poder expresarle oración con una canción. ¿Ok? Consejos y experiencias personales en el ministerio. Bueno, son muchas, la verdad, son muchas. Yo vengo sirviéndole al Señor antes de estar en Misión Bíblica Bautista Dulos, he estado en otra iglesia durante muchos años, he crecido en esa iglesia, no solamente espiritualmente, sino también cronológicamente, porque muy pequeña asistí a la iglesia, me llevaba, siempre he estado involucrada. Creo que fue una de las cosas que Dios utilizó para poder atraerme a Él. Sí, hubieron bajones, no lo voy a negar, hubieron situaciones difíciles en mi vida en las cuales me desvié de las cosas, pero siempre hubo esa, ¿cómo se dice? Esa convicción en mi corazón que, que su gracia, su poder, su amor siempre me mantuvo. De alguna u otra forma, Dios se valió de situaciones, de circunstancias para volver a Él. Y es allí donde yo voy formándome, ¿no? Voy formándome en esta área tan hermosa, de servicio tan hermoso, que es la alabanza. Yo calculo, creo que desde los 9 años, prácticamente. Como les digo, con sus altos y bajos, pero he podido aprender a que la base de poder agradar a Dios con tus servicios es que aprendas a depender y a confiar en el Señor. Porque el hecho de poder servir en esta área no te exenta de que internamente tú no pases situaciones, no pases tal vez, dicho, pases temas. Y gracias a Dios tuve personas que influyeron de manera positiva en mi vida para yo seguir esa línea. Pienso y estoy convencida de que fueron personas puestas por que si no, qué sé yo, no hubiera permanecido en la fe, qué sé yo, otro destino sería tal vez el que me ha deparado, ¿no? Pero gracias a Dios, gracia y su misericordia, he podido aprender, les repetía minutos atrás, soy cantante, sirvo en el área de la alabanza. En algún momento también estuve a cargo de liderazgo en alabanza.
iglesia donde estaba, pude recabar las anécdotas y aprendizajes más hermosos. Aprendí a tratar con hermanos y hermanas, aún eran nuevos también, caminar con Cristo, estaba siempre monitoreándoles, hubieron personas que no estaban tan seguras de su llamado y también ahí tocaba hablarles y confrontarlos con la palabra o animarles, ¿no? Y que la palabra los convenza realmente del llamado que Dios había depositado. Aún sigo teniendo contacto con ellos y eso realmente es gratificante, ¿no? Creo que Dios usó mi vida en ese momento y ellos ahora pues están sirviendo, están liderando. Yo no sé que Dios puso algo bueno en mí y ellos pues, lo creyeron digno de tomar como ejemplo. Y bueno, ahora ellos están sirviendo, están progresando. Muchos de ellos no solamente sirven en el Ministerio de Alabanza, sino en ministerios. Y eso es algo muy precioso, ¿verdad? Es muy gratificante y la gloria sea para el Señor en todo lo que la... ¿Qué más? Por mucho tiempo tuve también que lidiar con, con las comparaciones. Muchas veces, en gran parte de crecimiento espiritual, a veces sentía que, Señor, otras personas tienen, decía yo el Señor, otras personas tienen mejores talentos y cualidades que yo. Y siempre le decía, pero Señor, ¿qué has visto en mí si soy falible, ¿no? Habían ciertas cosas que aún yo no lograba superar y caminar con Dios. Bueno, pero Dios fue, Dios fue tratando conmigo, Dios fue puliéndome. Soy madre de 2 niños, soy esposa y lo bueno y lo gratificante y me gozo es que para honra y gloria del Señor es que la persona que el Señor me tuvo deparado como esposo y padre de mis hijos también adora, se regocija también. Él está a cargo de todo lo que es video, la multimedia, todo lo que es la logística y la organización tras bastidores, por decirlo así, de alguna forma. Nuestros hijos sirven con nosotros actualmente. Una de las cosas que siempre nos propusimos con mi esposo y estuvo y está como lineamiento en nuestra vida es que ellos tenían que también servir con nosotros y hoy lo hacen. Ellos también han aprendido de la música. El mayor es tecladista, el menor baterista. Y seguimos en esa constante de poder, mi esposo y yo, como cabeza de hogar, él, de seguir monitoreándole y pastoreando, ¿no? Todos sus corazones, formándolos, porque hemos entendido y comprendido, tal vez en muchas ocasiones, no a la buena, sino a la mala, que es nuestro. Y déjame decirte, mi hermano, así como de repente nosotros de manera humilde podemos ser un ejemplo, créeme que iglesia o donde tú desees iniciar un ministerio de alabanza, también habrán personas más comprometidas, tal vez nuevos creyentes, pero que haya el talento en ellos, también personas idóneas para poder monitorearlos, discipularlos, poder hacerlos crecer, que estén conscientes a medida de que pase el tiempo, sean conscientes de su llamado y servicio a Dios y lo que ello implica. Bueno, quiero dejarte como verso hermoso que me ha ayudado a mí y hasta el día de hoy, un verso precioso en
cual me estimula, me anima a seguir dando lo mejor al Señor. Está en Colosenses 3:23, 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo, ¿verdad? No hay mayor herencia, no hay mayor que el poder lograr que Dios pueda guiarnos, que pueda mostrarnos por medio de la obediencia, medio de la consagración, medio del esfuerzo. Yo pienso y estoy segura, la palabra me dice que hay bendición. Por lo tanto, sigamos con ese ánimo y ese anhelo de seguir equipando a hombres y mujeres que estén deseosos de servir al Señor por amor a lo que Él hizo en sus vidas, sigue haciendo y seguirá haciendo. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, y espero y anhelo que esta sesión te haya servido poder seguir adelante, ese anhelo y ese deseo de levantar ministerios íntegros que den honra y gloria al Señor. Dios te bendiga.